palabra que quería compartir el día de hoy tiene que ver quizás un poquito con algo que Cristi oró al principio y Oli también lo mencionó, cómo Dios en los momentos difíciles es cuando nosotros más clamamos de Dios. Y el título de la meditación se llama Ni rico ni pobre. Ni rico ni pobre. Le voy a pedir a nuestro pastor y hermano Jimmy que lea. Vamos a buscar Proverbios 30. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9 de Proverbios 30, por favor. ¿Tienes el micrófono? Sí. Dice Proverbios 30, versículos del 1 al 9. Palabra de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si se sabe? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Amado y Santo Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias porque tu infinita misericordia nos ha permitido estar aquí. Nos has alejado de todo mal, Señor, y nos has traído para alabarte, para honrarte, para tener comunión con los hermanos. Te ruego hasta ahora, Señor, que tu poder se perfeccione en mi debilidad, que tu poder se perfeccione en mi insuficiencia, Señor, para poder llevar tu mensaje. Utilízame como instrumento tuyo, Señor, como vasija tuya, Señor. Que la palabra predicada aquí sea sembrada en nuestros corazones y sobre todo si hay alguien que no te conoce, Señor, que tú puedas transformar ese corazón de piedra en un corazón de sangre, de carne. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como hemos visto, hemos estado predicando ya desde noviembre, empezamos a predicar acerca de los proverbios y hemos aprendido que los proverbios no es más que el consejo de Dios para vivir la buena vida. No se trata de vivir la buena vida llena de comodidades. No se trata de vivir la buena vida con todo lo que nosotros quisiéramos tener, sino una buena vida, una buena relación con Dios, una buena relación con nuestro prójimo, con nuestra esposa, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con las personas que nos rodean, con nuestros hermanos en la fe. Y el capítulo 30 de los Proverbios no es la excepción. En el capítulo 30 tenemos la única oración que se hace en todos los Proverbios. Y ahora vamos a hablar al respecto de eso. Es uno de los capítulos donde se menciona explícitamente quién es el autor del proverbio. Recuerden que muchos proverbios fueron escritos por Salomón y está claro que fue él. Hay otros que no. Nada más se conocen 3 autores que lo dicen: Agur, Lemuel y Samuel. Específicamente el capítulo 30, Agur es quien lo escribe y no se sabe quién es. Solo se dice quién es el padre, como leímos al principio. Se piensa que puede ser incluso un extranjero. No se sabe si es israelita o no. Se piensa, hay versiones que se dice que puede ser un ismaelita, pero todo esto es especulación respecto al autor del proverbio. Y como les decía, la única oración que se dice en todos los proverbios está aquí. En el versículo 7, específicamente en la versión que Jimmy utilizó, que dice: 2 cosas te he pedido, Señor. Y dice: no, te he demandado. Realmente la palabra demandar no es que Agur le está exigiendo a Dios. La versión que estoy utilizando acá, que es la Nueva Biblia de las Américas, siempre la utilizo porque tiene un lenguaje un poco más accesible a las personas que quizás no conozcan la Biblia. En este dice, versículo 7, dice: 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de que muera. Lo primero que vemos aquí en la palabra demandado o pedido es el clamor, el desespero que tiene Agur por lo que le está pidiendo a Dios. Hay algo que le preocupa mucho, hay una necesidad imperiosa en su vida. Yo no sé si el hombre estaba en sus días finales de la vida, no sé si era joven, aunque no creo que estuviera muriendo, porque si él estuviera en un lecho de muerte no estuviera preocupado por riquezas o pobreza. Sí creo que le quedaba tiempo de vida. Lo cierto es que en esta vida, en lo que a él le quedaba, él estaba pidiendo algo a Dios. Él estaba rogando a Dios por algo. Él estaba
reclamando por algo, él estaba desesperado por algo que a él le preocupaba. Y esto me lleva a pensar, ¿será que nosotros podemos pedirle de esa manera a Dios? Rogarle al Señor, Señor, no me lo niegues. O como dice el Salmo 27, Señor, permíteme ver tu justicia en la tierra de los vivos, que es a lo que se refiere él, en el tiempo que me queda de vida, de esta vida terrenal, de este peregrinar que Dios nos ha dado, que no es eterno en la tierra. Vamos a ser eternos, pero en este cuerpo físico no lo vamos a hacer, en algún momento vamos a morir. Y pensando en esto dije, bueno, si Agur lo hace, ¿por qué nosotros como cristianos no podemos pedirle a Dios de esa manera, tener ese tipo de oración? Pero siempre me gusta hacerme una serie de preguntas a la hora cuando yo le estoy pidiendo algo a Dios. Y es lo que yo les recomiendo a todos. Cuando vayamos a pedirle a Dios, cuando venimos humillados a Dios, como al principio cuando estábamos orando, me gustaría que nos preguntáramos, ¿lo que le estoy pidiendo a Dios va acorde a su voluntad? A veces creemos que la voluntad de Dios es difícil y realmente no es así. Dios nos ha dejado una serie de principios bíblicos y mandamientos que nos guían a la hora de escoger. ¿Realmente lo que yo le estoy pidiendo a Dios me aleja o me acerca de sus mandamientos? ¿Realmente lo que yo le estoy pidiendo a Dios me hace amarlo más a Él y a mi prójimo? ¿O todo lo contrario? Así de simple es conocer la voluntad de Dios. Y veamos si lo que Agur pide es algo que tiene sentido, si realmente está o no acorde a la voluntad de Dios. Lo primero que él pide, y no es en lo que vamos a hacer énfasis hoy, porque es algo también simple, para eso podríamos estar un año entero predicando respecto de esto, pero lo primero que él pide en el versículo 8 dice, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. La Reina Valera dice, aleja de mí la vanidad y palabra mentirosa. Esto es algo simple. A nadie le gusta vivir en mentira, a nadie le gusta ser engañoso, a nadie le gusta vivir en la vanidad. Él pide esencialmente por sinceridad, por honradez, pide estar alejado de la falsedad, de las cosas que no tienen sentido. Y este tema está bien desarrollado en la Biblia. El tema de la mentira está muy, muy bien desarrollado en la Biblia y no es en esto específicamente en lo que nos vamos a concentrar en el día de hoy. Nos vamos a concentrar en lo segundo que él pide. En la porción B del versículo 8 hay algo que él dice que él no quiere tener. Y después hay algo que dice que él sí quiere tener. ¿Qué es lo primero que él no quiere tener? Dice versículo 8. Aleja de mí la mentira, las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Lo primero que él no quiere tener es pobreza. Y suena lógico, ¿verdad? ¿A quién le gusta vivir en pobreza? Ustedes saben cuál es el concepto de pobreza en los Estados Unidos. Dice que pobreza en los Estados Unidos es, todos los que viven en pobreza son todos aquellos que con ingresos por debajo del umbral oficial de pobreza del gobierno federal. Y que esto aproximadamente es para una familia de 4 personas menos de $27,000 al año. Estoy convencido de que muchos de nosotros pasamos por ahí. Sobre todo cuando llegamos a este país. Cuando todavía nos devolvían en los taxis. Ahora el golpe a veces suena un poco fuerte. El otro concepto que dice las personas que trabajan por un salario mínimo o con diferentes empleos. O sea, que con un empleo no le es suficiente para vivir. Las personas mayores que viven de ingresos fijos, estas personas que viven del retiro, generalmente caen dentro del concepto de pobrezas. Y los asalariados que de repente tienen su trabajo, pero como pasó en el COVID, ¿cuántas personas no cayeron en pobreza? Porque perdieron su trabajo y se quedaron en cero. Y como les decía, generalmente nosotros le pedimos a Dios que no nos permita caer en esos niveles, que no nos permita caer en nivel de pobreza. Pero yo creo que lo que se está refiriendo el autor de este proverbio es a la pobreza extrema. ¿Por qué digo así? Porque en los tiempos de ese Israel, en los tiempos que se escribieron la gran mayoría de los proverbios, aunque muchos fueron recopilados, la mayoría de la gente era pobre. Recuerden que tener un vestido, tener una capa ya era suficiente. El que tuviera 2 capas, 2 túnicas ya era rico, ya tenía más de lo que el promedio de la población necesitaba. Comer carne era un lujo. ¿De qué se vivía en ese tiempo? ¿Por qué se habla más del pan? Y lo otro es que se levantaban cada mañana a trabajar para hacer y preparar lo que se iba a comer. Ese tiempo no era como hoy en día. Voy a llegar a la panadería y me compro el pan y me lo como. Tú tenías que preparar lo que te ibas a comer, tenías que cultivarlo. Quizás ese mismo día tenías que ir al campo, recoger el trigo y preparar la masa, trillarlo y todo lo demás. De hecho, tener un burrito en ese tiempo era un Mercedes-Benz. Y hoy en día todos nosotros vemos
que tenemos carro, la gran mayoría, y nos podemos trasladar. Y ya vemos en nuestro concepto de pobreza que en Miami, por ejemplo, no tenga un carro, ya nosotros lo ponemos en el grupo de la clasificación de la pobreza que mencioné al inicio, cuando realmente muchas veces no es así. Pero de nuevo, aún lo que estás pidiéndole a Dios que no le permita caer en la miseria de no tener ni siquiera qué comer o con qué vestirse. Ahora, pero ¿por qué Él pide esto específicamente? Lo vemos lógico, repito, nadie quiere estar en ese tipo de estado. Dice el versículo 9, lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual para que suene más comestible, dice, específicamente la parte B, dice, porque y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. O sea, si caes en la pobreza, puedo llegar a hurtar y así avergonzar el nombre de Dios. Y lógicamente, robar lo podría llevar ¿a qué? A asumir las consecuencias legales. En cualquier sociedad robar es ilegal. Cuando yo predico en la calle y hablo con la gente, le digo, ¿desde cuándo se sabe que robar es ilegal? Siempre en todas las sociedades Dios ha sembrado en nuestros corazones que robar es un pecado, es ilegal. Y eso lleva consecuencias en dependencia de la ley civil que esté vigente en ese tiempo. Años de prisión, pago, dependencia de lo que sea. Pero la preocupación esencial de Agur ni siquiera era el pago legal por el hecho de robar en sí. Miren cuál es su preocupación. Puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. O sea, no está literalmente hablando, no está de enfrentar la parte legal del robo. Su temor más grande viene de cómo se afecta su relación con Dios por lo que puede ocurrir debido a la pobreza que él puede estar viviendo y de la cual él está reclamando a Dios que no se la permita. Su temor está relacionado con el mal testimonio, del cual hablamos hace rato, que él puede ser para las personas que lo rodean por llegar a la pobreza y poder tomar el nombre de Dios en vano o blasfemar el nombre de Dios. Un nombre que los israelitas no se atrevían ni a mencionar. No se atrevían ni poner en su boca, unas veces por respeto y otras veces por extremismo. Porque sabían que podían jurar en vano y preferían usar el nombre, los demás nombres de Dios para jurar en vano. Lo hacían también con esa intención. Y por desgracia eso es lo que más ocurre en las sociedades con bajo nivel espiritual o incluso en los miembros de iglesia o en las personas que tienen una poca madurez espiritual. Cuando caen en pobreza, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a culpar a Dios por todo. Empiezan a culpar, empiezan a profanar el nombre de Dios, no solo en la intimidad de su cuarto, cuando cierran la puerta y oran en los secretos, sino hasta en público lo hacemos. Tomamos el nombre de Dios en vano, discutimos, cuestionamos por qué Dios nos ha permitido esto. No solo con palabras, sino también con acciones. Es muy frecuente negar a Dios cuando el cinturón aprieta. Esto es bastante frecuente. Y quizás diga, no, yo sería incapaz de blasfemar el nombre de Dios incluso en esas circunstancias. Dice la palabra que crea que está firme, tenga cuidado y no caiga. Recuerden a Pedro, que dijo, jamás en mi vida te negaré, y negó al Señor horas antes de la cruz. Hay que ver qué usted sería capaz de hacer en una situación de desespero. Voy a acotar algo que Charles Swindoll en un libro que estoy leyendo que se llama Viviendo los Proverbios dice, las personas que están desesperadas cometen actos desesperados. Si lo dudas, es porque nunca has mirado el rostro de tus hijos muriéndose de hambre. En ese momento, darles de comer puede ser el pivote que haga a un lado los principios morales más altos. Cuando el cinturón aprieta hay que ver cómo vamos a reaccionar. Nadie está exento. Nadie está exento de caer en cualquier extremo, en este caso de la pobreza. Cuando te veas en una situación de este tipo, estamos hablando del tema de la pobreza, pero en cualquier situación extrema en tu vida, de salud, hemos hablado económica, en una situación de ruptura familiar, en lo que sea, no solo te concentres en lo que dijo Agur. Señor, no me permitas esto para yo no profanar, para yo no robar o para yo no profanar tu nombre. Si no, me gustaría que fuéramos a Job. Al principio del libro de Job, en el capítulo 2, cuando Dios le dice a Satanás, tienes vía libre con el hombre y haz con él lo que quieras, solo respétale su vida. Porque Satanás no puede dar un paso sin que Dios se lo permita.
Él no es omnipotente, Él no es omnisciente, Él no es omnipresente. O sea, él está limitado por lo que Dios le dice. Dice que Job le cayó una sarna insoportable, ¿eh? Y dice que cogía un tizo de palo y se rascaba y se echaba ceniza encima para rascarse. No sé si en ese tiempo se pensaba si la ceniza tenía algún poder curativo. Y dice que la mujer de Job le dice, entonces le dijo la mujer en el versículo 9 del capítulo 2, al principio del libro, dice, ¿aún tienes tu integridad? Hablamos de la integridad hace unas semanas atrás. Maldice a Dios y muérete, así le dice ella. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. O sea, como suele hablar cualquier torpe, has hablado tú. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Fíjense lo que se pregunta. ¿Será que nada más que voy a vivir con Dios siempre me mantiene, me da vida, me ha dado todo lo que tengo y ahora porque me está pasando esto no voy a recibir lo que Dios me está permitiendo? Y dice, al final de ese versículo dice, en todo esto, a pesar de eso, en todo esto, no pecó Job con sus labios, ni siquiera con sus labios se limitó. Hermano, como Agur, pídele a Dios que no te dé pobreza, que no te permita caer en ese extremo. Pero ten presente que incluso esto puede pasar y que lo más importante, tu respuesta ante esta situación tiene que ser tratar de no pecar como Job. Tratar de no traer en tus labios o maldecir el nombre de Dios. Es importante que cuando nosotros nos acerquemos a orarle a Dios de esta manera, a pedirle lo que nosotros necesitamos, está muy bien llegar de rodillas y pedirle a Dios. Dios te dice, cuéntame. Y hay personas que dicen, si Dios sabe todo, ¿para qué Dios me hace que yo le pida? Es como, tú puedes saber como padre los que tienen hijos, tú puedes saber lo que tus hijos necesitan, pero tú necesitas de la comunicación con ellos. Y Dios lo ordenó, comunícate conmigo y yo te voy a responder. Te voy a responder si eres mi hijo. Yo te voy a responder. Si vienes a mí en arrepentimiento, si vienes a mí creyendo que lo que yo mandé a hacer a mi hijo en la cruz es lo único que tienes que hacer para ganarte la vida eterna. Ese es el único camino. No hay otro. Si vienes a mí, yo te voy a responder. Pero antes de llegar a Dios, uno tiene que hacer con la humildad que hizo Agur. Al principio, fíjense lo que dice al principio era en su capítulo. Es el único que le escribe, dice, ciertamente soy el más rudo, dice la versión aquella. Esta dice, soy el más torpe de los hombres y no tengo inteligencia humana y no he aprendido sabiduría ni tengo conocimiento del santo. O sea, qué derroche de humildad hizo este hombre entendiendo que no es, como nosotros tampoco somos nadie delante de Dios. Y después empieza a describir una serie de atributos de Dios que dice, ¿quién subió a los cielos y descendió? ¿Quién subió a los cielos y descendió? El mismo Dios, Jesucristo. Descendió y después subió. Dice, ¿quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién volvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Nada de esto él conocía. Cuando tú te acercas a Dios, entiende que tú no eres Dios, que tú eres un simple hombre, como dice el Padre nuestro que estás en los cielos. Él está ahí arriba y tú estás aquí abajo. Acércate con humildad, que Dios te va a responder, que Dios te va a responder. Pero además, hermanos, tengamos presente que Dios es capaz de proveer todo. ¿Pero todo qué? Lo necesario. Dios no prometió, como te dicen en muchas iglesias hoy en día, de la prosperidad sobre todo, que te va a abundar y que este año sí vas a tener el carro y todas esas cosas. Dios promete que va a cubrir tus necesidades. Dios no promete que te va a dar lujo. Yo no dudo que Dios te dé muchos lujos y muchos de los que están aquí quizás tengan muchas cosas que ni siquiera esperaron tener en su vida. Pero Dios te va a dar, te va a proveer acorde a tu necesidad, acorde a lo que Él sabe que tú necesitas para ese momento. Y recordemos lo otro, es que la pobreza en sí misma muchas veces no es mala. La pobreza en sí misma muchas veces no es mala si tienes la madurez espiritual para entender que Dios la utiliza para que te acerques a Él. No digo que con esto, que esta es la única vía, porque hay gente, el estoicismo dice que no, hay que librarse de todo, hay que estar arrastrándose para depender de Dios. Esa no es la única vía que Dios utiliza para que nosotros aprendamos a depender de Él. Pero de lo que sí estoy seguro de que muchos de nosotros, como dice un dicho popular en Cuba, se acuerdan de Dios es cuando truena, cuando nos aprieta el zapato.
Y eso es lo que Dios muchas veces utiliza, porque no volteamos, no nos giramos hacia Él porque estamos tranquilos, porque estamos cómodos en muchas cosas. Y a veces piensa que puede ser lo mejor que te puede pasar cuando caigas en una situación. A veces caemos en la pobreza no porque Dios nos permite. La mayoría de las veces que la Biblia habla de que las historias donde las personas caen en pobreza es por cosas que ellos mismos hicieron, por pecados que ellos mismos cometieron, que los está llevando a ese camino. ¿Qué es lo otro que pide Agur en este mismo segmento? Y es algo raro cuando lo miramos por arribita. Y alguien diría, este hombre se volvió loco. ¿Cómo este hombre va a pedir esto? Dice, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Por eso le puse el título, ni riqueza ni pobreza. ¿A quién se le ocurre no pedir riqueza? ¿A alguien aquí le gustaría no tener riqueza? A mí me gustaría tener riqueza. Pero miren lo que el hombre pide. No me des riqueza. Hemos aprendido que la riqueza en sí no es mala. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios no dice que el dinero es malo. La palabra de Dios dice que el amor al dinero es la causa de todos los males. Eso es lo que es malo. Pero la riqueza en sí no. Sin embargo, Él dice, no me des riqueza. ¿Y cuál es el trasfondo de la petición del hombre? Quiero comentarles que en la Biblia hay más advertencias con respecto a la riqueza que con respecto a la pobreza. Muchas advertencias con respecto a cuando las personas tienen riqueza, qué es lo que va a pasar. Y eso nos habla de que las riquezas están muy vinculadas a nuestra vida espiritual, incluso mucho más que la pobreza. Dice la explicación de por qué él no quiere que Dios le dé riqueza. Yo no sé si Agur vivió ambos extremos y por experiencia propia sabe lo que puede pasar, o si él conocía la historia de Israel. Lo cierto es que en la porción B del versículo, en la porción A del versículo 9 de Proverbios 30 dice, no me des riqueza, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? Fíjense de nuevo que lo que le preocupa al hombre, ¿qué cosa es? Su relación con Dios. Es la relación de él con el Padre, es la relación de él con el Santo. A él no le preocupa hasta este momento las partes legales de lo que pueda ocurrirle. Quizás, como le decía, el hombre conocía además la historia de lo que Israel había vivido cuando Israel tenía riqueza. Hay demasiada evidencia y me gustaría que fuéramos a Deuteronomio. Voy a tratar de leer algunas cosas rápido para no retardarnos mucho. Deuteronomio 8, advertencias de olvidar a Jehová. Recuerden, Deuteronomio, el pueblo de Israel está al lado de acá de Jordán y va a entrar a la tierra prometida. Y Dios se sienta y le manda de nuevo a través de Moisés la ley, la explicación de todo para que estén listos para entrar allá, porque la generación había muerto. La generación que escuchó Levítico, la generación que escuchó todo lo que se dijo en el monte Sinaí, había muerto, excepto lo que él decidió que no iban a morir. Y dice Deuteronomio 8, versículo 11, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios les está advirtiendo lo que podía pasar cuando llegaran allá y ocuparan una ciudad que de hecho la ocuparon intacta. En aquellos tiempos las ciudades eran destruidas, sin embargo Dios fue el que ganó la batalla. Hizo que ellos ganaran la batalla de forma que toda la ciudad quedó intacta, solamente la parte del muro que se abrió para que ellos pudieran entrar. Es cierto que esta toma de toda la tierra prometida duró 25 años, no fueron 2 días. La gente se cree que ellos llegaron allá para la ciudad a tomar como en agua. No fue así. Tomaron un buen pedazo de tierra y demoró 25 años Josué con una estrategia militar guiado por Dios para llegar a eso. Deuteronomio 31, un poco más adelante al final del libro, antes de cruzar, dice, porque cuando yo los introduzca, versículo 20, porque cuando yo los introduzca en la tierra que emana leche y miel, la cual juré a sus padres, y ellos coman y se sacien y prosperen, se volverán a otros dioses y los servirán y me despreciarán y quebrantarán mi pacto. Ustedes vieron lo que Dios les está diciendo de lo que va a pasar, que es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos cómodos, cuando tenemos todo más de lo necesario. Dice que se iban a olvidar, despreciarán a Dios y despreciarán su pacto. Pero a mí me gusta mucho, después que el pueblo de Israel vive en esa tierra,
Después que pasa mucho tiempo, ellos se van al destierro y regresan de ese destierro. Nehemías 9. Nehemías 9 hace una descripción y una secuencia de lo que le va pasando a Israel en el tiempo que ellos están en la tierra prometida, en el tiempo de los jueces. Miren cómo dice Nehemías 9, voy a leer a partir del versículo 25. No lo voy a leer completo, les voy a dejar un poquito de estudio independiente. Pero miren la secuencia que dice. Versículo 25 de Nehemías 9, después que ellos regresan y empiezan a reconstruir el templo, a reconstruir la muralla, a reconstruir la vida espiritual de Israel. Nehemías les recuerda al pueblo de Israel lo siguiente, dice: y ellos conquistaron, hablando de los que entraron, ciudades amuralladas y tierras fértiles, se adueñaron de buenas casas y de todo tipo de bienes, de cisternas, de viñedos, de olivares y de abundantes árboles frutales, y comieron hasta saciarse y disfrutaron de tu gran bondad. Fíjense que dice arriba, se adueñaron de buenas casas, ya estaba todo hecho. Dios le puso todo como pan caliente en las manos, y ellos comieron hasta saciarse, dice el versículo 26, pero provocaron tu enojo porque se rebelaron contra ti y tuvieron en poco tus leyes, mataron a tus profetas porque les hacían ver su maldad para que se volvieran a ti, pero ellos cometieron actos muy repugnantes. ¿Qué hizo Israel cuando empezó a acomodarse? Empezaron a voltearse y dejar a Dios de un lado, a matar a los profetas porque le hablaban la verdad. Lo mismo que pasa hoy en día cuando nos paramos en un púlpito y le decimos la verdad a la gente te empieza a criticar. Le decimos que son pecadores, que necesitan volverse a Dios, que es lo mismo que Dios nos dice cada día. Todo el que esté en pecado tiene que arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Es la única forma, por arrepentimiento y fe, de llegar al Padre. Es el único camino que hay, no hay otro. Y ellos hacían lo mismo que hacen muchas personas hoy. ¿Me vienes a decir la verdad? Pues no me gusta. No me gusta que me digas que soy un mentiroso. No me gusta que me digas que soy un adúltero. No me gusta que me digas que soy un ladrón. No me gusta que me digas que soy un chismoso, que hablo mal de mi madre, de mi padre, de mi prójimo, de mi hermano. Por tanto, hoy no te matan, pero en el corazón muchos sí lo hacen. Y así estaba haciendo Israel en ese tiempo. Y Dios en su misericordia, en el versículo 27 dice, entonces, dice, le dejaste caer en poder de sus enemigos, que los afligieron en gran manera. Venía de nuevo la crisis para Israel. Y cuando se vieron atribulados, te pidieron ayuda. Y tú, desde el cielo, los escuchaste porque eres un Dios misericordioso y les enviaste hombres valerosos para que los libraran del poder de sus enemigos, los jueces. Cada vez que el pueblo estaba bien, se olvidaban de Dios. Dios le permitía que sus enemigos los atacaran. Ellos oraban de nuevo, se humillaban a Dios, el extremo de la pobreza, y Dios les enviaba a alguien que los sacaba. Ya sea Gedeón, ya sea Sansón, el capítulo que habla de Débora. Y este ciclo se repitió en Israel durante todo el tiempo que ellos estuvieron en la tierra prometida. Y ese ciclo se repite todos los días hoy. Se repite en tu casa, se repite en tu vida. Cuando estás bien te olvidas de Dios. Cuando estás cómodo te olvidas que Dios te puso donde tú estás. Y cuando el zapato te aprieta, entonces que volteas. Y entonces te viene a la mente la palabra metanoia, arrepentimiento. Y a recordar lo que el Señor hizo. Y esa secuencia, si siguen leyendo el libro de Nehemías, en el capítulo 9, lo repite hasta el versículo 31, porque es lo que pasó durante el tiempo de los jueces. Un va y viene, un va y viene. Una vez mencioné, y esto lo he dicho muchas veces, hermanos míos, ténganle más temor y miedo al éxito que a la derrota. Generalmente, si tú eres maduro en la fe, la derrota y la necesidad te lleva a los pies de la cruz, te lleva a los pies de Cristo. Pero el éxito te hace olvidarlo. ¿Quién no ha pasado por esto? Reflexione, ¿quién no ha pasado por esto? Que cuando estás tranquilo, te olvidas de Dios. No voy a la iglesia los domingos, no voy al estudio los viernes. Sin embargo, cuando te enfermas, cuando te cae una crisis familiar, cuando estás a punto de perder el trabajo, das vuelta atrás. Dios utiliza esos mecanismos. Y es mi oración que nunca lleguen al extremo de la arrogancia cuando estamos económicamente, cuando estamos saludables, cuando estamos estables o cuando estamos bien, o cuando incluso tenemos más de lo que nosotros necesitamos. Porque cuando estamos ahí somos más vulnerables a la arrogancia, somos más vulnerables al orgullo. Nos pasa como a Faraón. ¿Se acuerdan Faraón cuando Moisés se le acercó? ¿Y qué les dijo Faraón? En Éxodo 5:2, ¿qué les dijo Faraón? Les dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor.
Y ya sabemos lo que le pasó a Faraón. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor cuando se creía que todo lo que había hecho era por el poder de su mano, por el poder de su brazo fuerte? Y Dios le dijo que ese brazo se lo iba a fracturar. 7 años tuvo el hombre viviendo como una fiera. No es que se transformó físicamente en un animal, sino que en el monte estaba comiendo hierba. ¿Por qué? Por el orgullo y la arrogancia de haberse creído que todo lo que había hecho lo había hecho por sí mismo, como nos pasa a nosotros. A veces llegamos y todo lo que hicimos fue porque yo me lo gané. Estudié una carrera porque yo me la gané. Tengo el trabajo que tengo porque yo me lo gané. Tengo la economía que tengo porque yo me la gané. Mentira. Dios te ha puesto todo, hasta el último centavo. No te has ganado nada. Dios te ha dado absolutamente cada cosa que tienes en tu vida. Te lo ha puesto en tus manos. A veces nos creemos que somos los dueños de todo lo que tenemos. Y ni siquiera sabemos que todo, nos olvidamos que todo viene de Dios. Y ahí es cuando estamos propensos a olvidar a Dios. Nos olvidamos que Él nos da todo. Recordemos, hermanos, las riquezas no son nada. ¿Qué dice Proverbios 23, versículo 5? Dice, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, siendo nadas, porque se harán alas. Pero fíjense con qué alas las compara. Dice, como alas de águila volarán al cielo. Bien alto se perderán. Así se van las riquezas. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado tranquilos y de repente mañana te quedaste sin trabajo? Se te fue lo que tenías. Se te fue como alas de águila. Y el mismo Job, en el capítulo 31, casi ya al final del libro, después que le habían pasado otras cuantas cosas más, porque lo que les hablé primero de la sarna fue lo primerito que le pasó. Después la muerte de los hijos, la pérdida de sus bienes, se quedó en pobreza extrema. Dice en el capítulo 31, dice, versículo 24, dice, jamás puse mi esperanza en las riquezas ni deposité en el oro toda mi confianza. Versículo 25, jamás me alegré de que mis posesiones aumentaran por el buen trabajo de mis manos. Él sabía que nada venía de él. Entendamos que nada viene de nosotros, todo viene de Dios. Y dice más adelante en el versículo 28, dice, eso hubiera sido un gran pecado, o sea, si hubiera hecho esto, pues habría pecado contra el Dios Altísimo. Hermano, cuando volteas tu mirada hacia otro lado y dejas a Dios porque te crees que estás bien, es un gran pecado. Recuerden cuál fue el pecado de Satanás, el orgullo. Recuerden cuál fue el pecado de Adán y Eva, querer ser como Dios, la desobediencia. Así como voy a ser como es, me parece buena idea, voy a comer y voy a ser como él. Y hace un tiempo Jimmy predicó acerca de la parábola del hombre rico e insensato en Lucas 12. Recuerda cuando el hombre rico dijo, ya tengo de todo, voy a construir graneros, voy a hacer de todo. ¿Y qué le dice Jesús? En una parábola bien cortita, ¿qué le dice en el versículo 12? Dice, tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, no depende de todo lo que tengas. Y ahí le cuenta la parábola del hombre. Y al final en el versículo 19 dice, el hombre dice, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Descansa, come, bebe y goza la vida. Que la vida es un carnaval. Eso nos pasa, goza que la vida es un carnaval. Tengo todo lo que necesito, ya no me hace falta más nada. Y Jesús le enseña la parábola. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? ¿Quién se va a quedar con todo lo que tienes? Y alguien preguntará ahora, bueno, tengo que rechazar si Dios me provee en abundancia. Tengo que rechazar si Dios me da más de lo que yo necesito. Es lógico que no. Si Dios te provee más de lo que tú necesitas, lo primero que hay que hacer es preguntarle a Dios, ¿para qué me estás dando más de lo que yo necesito? ¿Para qué Dios te está dando más de lo que tú necesitas? Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Siempre me gusta llevarle una versión un poco más simple, traducción en lenguaje actual, más claro en el agua. Dice, Dios puede darle muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario, aún te sobre. Así podrás hacer algo en favor de otros. Así de simple. Para eso es que Dios te provee más de lo que tú necesitas. ¿Alguien viene? No es para que vengas a traerlo al diezmo en la iglesia. Recuerden que Dios sostiene a su iglesia. Es para que veas las personas que te rodean, qué les hace falta de lo que tú tienes. A veces no es ni de lo que a ti te sobra,
porque tenemos la mala costumbre de compartir lo que nos sobra. Dios no te da para que compartas lo que te sobra. Dios te da y de lo que Él te da te dice en favor de otros también. Y Dios va a proveer en su debido tiempo. Para eso Dios te provee. No es que vas a rechazar, no, ahora voy a vivir lo más austero posible, no voy a hacer, no, me están ofreciendo un aumento de salario en el trabajo y no lo voy a coger porque tengo que vivir con los 15 pesos. Señores, no es así tampoco. Piensa para qué Dios te está proveyendo en ese momento. Y hay algo importante que Agur dice al final de su pedido. Y yo creo que Jesús tomó esta frase. Él fue quien la escribió. Dice, Señor, dame a comer mi porción de pan. O sea, no me des riqueza, no me des pobreza, solo dame mi ¿qué? Mi porción de pan. Esto me transporta a dos pasajes bíblicos. ¿Se acuerdan del maná? ¿Qué hizo Dios? Mantuvo a Israel 40 años dándole de una comida que cuando el pueblo la vio, yo me imagino que es como la nieve ahora que estuvimos allá en Tennessee, cayendo, no sé. Cuando el pueblo la vio se preguntó, que es de donde viene la palabra maná. ¿Qué es eso? Que no sabían lo que era. Cada vez que amanecía había un rocío y ellos decían, ¿qué es eso? Y Dios le proveyó pan. Le proveyó durante 40 años. No tuvieron que trabajar para comer durante 40 años en el desierto aproximadamente. Dice, al verlo los israelitas en Éxodo 16, versículo 15 al 18, dice, al verlo los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y dice Moisés, es el pan que el Señor les da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno, viene la parte importante, cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomarán como 2 litros por cabeza conforme al número de miembros que cada uno de ustedes tiene en su tienda. Y así lo hicieron los israelitas. Y unos recogieron muchos y otros recogieron poco. Versículo 18. Cuando lo midieron por litros, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Y nadie, desde Moisés le dijo, que nadie deje para mañana, para el día siguiente nada. O sea, Dios les estaba diciendo, cojan lo que necesitan, ni más ni menos, porque yo les voy a proveer para el día de mañana. Cada día que empieza en tu vida es un día nuevo. Usted se acostó hoy vivo, dele gracias a Dios. Mañana empieza la cuenta de cero. Mañana empieza, cada día es un día nuevo. O sea, hoy estoy deprimido, hoy me está pasando algo malo. Mañana es un día nuevo que Dios te está dando para que lo pongas y entiendas que Él te va a proveer para ese día. No solo te va a proveer comida, también te va a proveer tu porción espiritual, lo que tú necesitas para ese día. Y Dios le proveyó a Israel y lo hace hoy. Y de hecho, Israel era tan caprichoso que ¿qué pasó? Muchos cogieron mucho. Yo creo que estos israelitas eran cubanos. Nosotros los cubanos cuando llegábamos con la bodega a comprar y a coger y a acaparar, porque no sabemos lo de mañana, ¿verdad? Somos buenísimos en eso. En Venezuela también se vivió así mucho tiempo. A mí me tocó, yo vengo 2 comunismos ya. Me tocó eso. Y los israelitas hicieron lo mismo, acaparar. ¿Y qué pasó con el que cogió de más? Se lo comieron los gusanos. Se podría, porque Dios les dijo, coge lo que te toca, solo lo necesario yo te voy a proveer, para que tú aprendas a confiar en mí. Y esto es una reflexión que quiero agregar aquí con respecto a la iglesia en general. A la iglesia como cuerpo de Cristo, del que hablamos hace rato, que Olis habló. Iglesia como hombros, brazos, piernas, oídos, nariz. ¿Qué pasa cuando una iglesia se cree que es completamente suficiente, que sus recursos económicos le sobran, que sus miembros aportan mucho? Se empiezan a creer que no dependen del Señor. Y empiezan a andar por su camino y empiezan a tratar la iglesia como una empresa, y no como la portadora de la palabra de Dios. No lo digo yo. Vamos a Apocalipsis 3, iglesia de la Odisea. Ustedes estuvieron ahí en las aguas de la Odisea, ¿verdad? Ese versículo, ese famoso pasaje donde Dios le dice, ni eres frío ni caliente y te voy a vomitar porque eres tibio. Pero hay una parte donde dice, en Apocalipsis 3, el versículo 17, miren lo que le dice Dios a esa iglesia. Jesucristo le está hablando directo a esa iglesia y le dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Así decía la iglesia del Apocalipsis, porque realmente los miembros eran gente de dinero. Tenían, ellos inventaron el colirio en esa área. El colirio de los ojos se inventó ahí, por eso más adelante Dios lo menciona, dice, no, refréscate con mi colirio, que con el de ustedes no sirve para nada. Ellos tenían un ganado, unas ovejas de piel negra, que era muy valiosa, eran ricos. Soy rico, me he enriquecido. Y de nada tengo necesidad.
Mira la respuesta de Cristo. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima? Y pobre, ciego y desnudo. Ciego a pesar del colirio y desnudo a pesar de las pieles. Y Dios le está diciendo eso. Te aconsejo que de mí compres oro fino, oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Se creía en la última Coca-Cola del desierto. Oremos porque Jesús es la respuesta. Nunca nos creamos la última Coca-Cola del desierto. Aunque Cristo llene esta iglesia, que tengamos que mudar y no quepa uno por la puerta, esa es nuestra oración. Pero que seamos una iglesia de personas convertidas, de personas que amen a Cristo, de personas que cuando caminen por la calle los demás digan, ahí va un cristiano. Que se sienta el olor de Cristo a través de nuestros poros. Sin embargo, les tengo otra comparación. Capítulo 2 de Apocalipsis, Esmirna. Miren lo que pasaba con la iglesia de Esmirna. Versículo 9 dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Era una iglesia pobre, muy humilde, muy humilde. Y mira lo que le dice Cristo. Pero tú eres rico. O sea, yo conozco que estás pasando más trabajo en un forro de catre, ¿verdad? Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. O sea, tú eres rico en tu pobreza, hermano mío. Dios te está diciendo, estás pasando trabajo, búscame. Y buscándome a mí vas a ser rico en tu pobreza, porque vas a ser rico en vida eterna. Y el premio es lo que le dice en el versículo 10 a esa iglesia. Dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, hermano mío, hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel y yo te daré la corona de la vida. Aún en tu pobreza. Sin embargo, mira lo que le dice a la de la Odisea en el versículo 19 del capítulo 3. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, si estás creyéndote independiente de Dios, hoy es el día para que entiendas que la única forma de ser rico es arrepintiéndote y creyendo en Cristo. No hay otro camino. Ese Cristo que Dios mandó a morir por cada uno de nosotros. Satanás es experto en llevarte a los extremos. A la pobreza para que blasfemes a Dios, o a la riqueza para que te creas que eres lo máximo. Él lo hace para eso. Y nosotros tenemos que tener la madurez para entender que tenemos que orar como Jesús nos enseñó en Mateo 11. En Mateo 11, en la oración del Padre Nuestro, ¿qué nos dice Dios? Dice, Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Dámelo hoy mismo, el que me voy a comer hoy. Me acuesto y mañana, Señor, cada mañana, dame mi pan de hoy, lo que yo necesito. Si me vas a dar más, enséñame qué tengo que hacer. El contexto en que Jesús está hablando todo esto y enseñándolos a orar tiene que ver con comida. Tiene que ver con comida, aunque sabemos que el pan de vida es Cristo, pero tiene que ver con comida. Y esto siempre me lleva a mí a un versículo que el año pasado, Ana y yo no sé cuántas veces lo mencionamos, Mateo 6, buscad, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que te serán añadidas. Todas las cosas. El contexto en que Jesús utiliza esto, ¿ustedes saben qué cosa está hablando? Comida, bebida y ropa. O sea, busca estas cosas básicas, busca al reino de Dios, disculpen, y su justicia, y Dios te va a proveer ¿qué? Comida, lo necesario para lo beber, la bebida y la ropa. Dios se va a encargar de eso. Te dice Dios, no te vuelvas loco. No te pongas ansioso por nada de estas cosas. Incluso las básicas, tú dirías, pero ¿cómo yo no me voy a preocupar por la comida y la bebida? Dios te dice, ni siquiera por eso, si yo he visto los lirios, las flores, yo les he visto, le doy comida a los pajaritos. No te preocupes por eso, déjamelo a mí. Concéntrate en buscarme a mí. Concéntrate en venir a mí y yo te voy a proveer eso. Eso no quita la responsabilidad tuya de trabajar, porque conocemos al otro grupo que se sienta tranquilo que Dios me va a traer un jabón. Hay un grupo tranquilo que Dios va a proveer. No, tú tienes que trabajar. La suficiencia de Dios, la soberanía de Dios no te quita la responsabilidad tuya. La soberanía de Dios en la salvación de cada uno de nosotros no te quita la responsabilidad tuya si no conoces a Cristo, de que tú tienes que venir de rodillas a Cristo. Sabemos que la salvación es de Dios, pero tú tienes que venir, tú tienes que orarle, tú tienes que pedirle perdón a Cristo para que Él te provea salvación y después lo demás. El reino de Dios primero, su justicia y después lo demás. Hermanos míos, para concluir,
Es mi oración cada día que aprendamos a mantener un término medio entre la riqueza y la pobreza. Que Dios nos aleje de los extremos. Incluso a veces yo oro todos los días porque Dios nos aleje, a nosotros los que predicamos la palabra, de los extremos doctrinales que no edifican. No es que no digamos la verdad, porque estamos llamados a predicar todo el consejo de esas Biblias que le dieron a los hermanos que nos visitan hoy. Dios nos mandó a predicar todo el consejo. Hay que predicarlo todo, pero alejémonos de los extremos que a veces no edifican, que hacen daño. Aléjate del extremo en tu vida, de la riqueza, de la pobreza, porque ambos te pueden llevar a blasfemar el nombre de Dios. Oremos porque Dios nos dé cada día nuestra provisión necesaria, lo que vamos a comer diario. Señor, dame mi maná cada día, dame mi alimento cada día, que no falte la comida en mi mesa. Oremos para que el Señor, si nos provee más, que estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, Dios nos está proveyendo más de lo que necesitamos. Dios nos dé la capacidad de ser buenos administradores de eso que nos provee. Dios puso a Adán allí ¿para qué? Para ser administrador. Y Dios te tiene a ti como administrador de todo lo que te da. Y que te dé junto con eso un corazón dador alegre, sin preocuparte para qué lo van a usar los demás. Señor, permíteme compartir de lo que yo tengo con los necesitados. Yo siempre he hecho la historia que cuando me paro en un semáforo antes, me paraba y decía, no, yo no le voy a dar $1 porque yo sé que eso es para marihuana o para droga. Ese no es mi problema. Ese es su problema con Dios. Yo tengo que hacer lo que Dios pone en mi corazón. Y es lo mismo que Dios le dice a ustedes. Lo que Dios pone en tu corazón. Ora a Dios para que Dios te dé un corazón dador alegre. Que tú puedas compartir, no solo con tu iglesia, sino con todo el que te rodea. Y oremos, señores y hermanos míos, para aprender a depender de Dios en cualquier circunstancia. Cualquiera, sea pobreza o sea riqueza. Y Dios va a responder esas oraciones solo si tú la haces, como nos enseña la palabra, a través del único intermediario, el único intermediario entre Dios y los hombres, tu Hijo Jesucristo. El único que, como decía la canción que cantamos hace rato, y es la bandera nuestra, la tumba está ¿qué? Vacía. Mahoma, los huesos están en una mezquita, los huesos de Buda están ahí, los huesos de Confucio están ahí, los huesos de todos los santos que todo el mundo cree están ahí. Ninguno resucitó de los muertos y todavía está vivo, ninguno. Solo Cristo fue aprobado por el Padre. Ese Cristo que vino a nacer de una virgen, ese Cristo que caminó por la tierra sin pecado, ese Cristo que fue tentado en todo, ese Cristo que nos enseñó a vivir, ese Cristo que por voluntad propia oró al Padre y le dijo, Señor, si es posible, aleja esto de mí, pero que no se haga tu voluntad, sino no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese Cristo que fue a morir en una cruz. Y ahí en ese madero fue cargado e imputado, le fueron imputados todos los pecados, los anteriores, los presentes y los futuros de cada uno de nosotros. Ese Cristo que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Ese Cristo que intercede por nosotros. Ese es el único camino. No hay otro. Si tú no conoces a Dios, si tú no has entendido el mensaje de salvación, es tan simple como esto. Tú eres un pecador. Has nacido en pecado, dice David. En pecado fui concebido. Necesitas el perdón de Dios. Y Dios te dice, para que tú seas salvo, yo envié a mi Hijo Jesucristo para que hiciera todo esto por ti. Ahora arrepiéntete y cree en su obra para que tengas vida y la tengas ¿cómo? En abundancia. Yo no sé si tú has creído en Cristo, en ese Cristo que yo conozco. Un Cristo que yo no creía. Les recuerdo a los que no me conocen. Yo era ateo radical, un Cristo que yo no creía y no conocía. Y la Biblia dice que hoy es el día de tu salvación. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Yo no sé cómo el Señor te ha hablado. Si Dios te ha convencido de pecado y te ha llamado a arrepentimiento a través de su Espíritu Santo, la palabra nos enseña que con el corazón se cree para justicia, pero ¿con qué? Con tus labios se confiesa para salvación. Hoy es el día que tú puedes decir, Señor, aquí estoy yo para ti. Yo me arrepiento de todo lo malo que yo haya hecho y vengo a ti en arrepentimiento y fe. Si es así, yo te doy la oportunidad que tú lo digas a tu iglesia. Hoy es un gran día para que tú seas salvo. Si tienes miedo de hacerlo, háblale a Dios en lo oculto de tu cuarto. Dios te va a salvar igual.
A Dios no le hace falta. A Dios lo que le hace falta es que tú le des la oportunidad, porque Él te puede transformar la vida. Te puede transformar la vida y dejar atrás todo. En la prisión prediqué el jueves y un muchacho me dijo, lo único que yo quiero, preso, me dijo así, lo único que yo quiero es que tú ores por mí ahí. Le dije, no, tú también, porque al final la oración tuya es igual que la mía. Lo único que yo quiero es que Dios mate a este hombre viejo que yo tengo y me haga un hombre nuevo. Así me dijo ese muchacho, el más joven del grupo. Preso. Ustedes se imaginan que estar preso, lo único que él pidió fue eso. Pues te cuento que si tú no estás en Cristo, estás preso. Dice la palabra que estás muerto en delitos y pecados. Y Dios te llama a arrepentimiento y fe para que tengas vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ok? Vamos a orar. Amado y Santo Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor. Gracias porque me has permitido, Señor, predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que la utilices como espada de dos filos, esa espada, Señor, que corta hasta los tuétanos. Que puedas transformar las vidas aquí presentes, Señor, que cada uno salga edificado. El que está, Señor, caído, el que está deprimido, Señor, el que está enfermo salga restaurado. El que está, Señor, frío en su asiento, que esté tibio, Señor, pon tu fuego en su interior a través de esta palabra, Señor. Permite, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, y ha entregado su vida en arrepentimiento y fe a ti, tú le permitas, Señor, la entrada a la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Que transforme su vida, Señor, que le envíe su Espíritu Santo, Señor, a producir de ese fruto que derrocha gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, humildad. Y que, Señor, el día de hoy sea el día de su salvación. Te ruego, Señor, por tu iglesia en general. Te ruego por los enfermos, te ruego por los que están prisioneros, te ruego por las viudas, Padre. Te ruego por nuestro personal de seguridad en nuestro país, personal de salud en los hospitales. Te ruego por todas las iglesias, Señor, que en este momento se reúnen en tu nombre. Que cada una sepa proclamar, Señor, tu santo evangelio como tú lo has ordenado. Que ninguna, Señor, se desvíe a izquierda ni a derecha. Que tu nombre sea exaltado, Señor, hasta los confines de la tierra. Te ruego, Padre, que cada domingo nos traigas aquí a adorarte. Y que tú vayas añadiendo, Señor, a tu iglesia a los que van siendo salvos. Solo tú sabes quiénes son. Permítenos a nosotros ser fieles, Señor. Que nosotros entendamos cuál es nuestra bandera. Que nosotros entendamos, Señor, que tenemos que ser luz de este mundo, desde la montaña. Que no ocultemos nuestra luz, Señor, debajo de un cajón. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que nosotros solos no podemos. Sabemos que tu gran comisión promete, Padre, que tú vas a estar con nosotros hasta los confines de la tierra. Hasta el día que tú vengas, Señor, te estamos esperando. Ven pronto, Padre. Ven pronto. Y ten misericordia de los que aún no te conocen, Padre. Ten misericordia de ellos para que puedan aferrarse a la salvación. Perdona tu iglesia, Señor. Perdona nuestros pecados, que son muchos. Y ayúdanos, Señor, a caminar en santidad hacia ti. Que seamos instrumentos en tus manos. Un pueblo santo, una nación santa, Señor. Porque tú nos has ordenado ser santo. Porque tú eres santo. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén.